Vamos a dar comienzo a la clase sobre la antropología teológica de Juan Pablo II, con este título que a mí me encantaba darle, que era "Me enamoré del amor humano", que era una frase que dijo Karol Wojtyła cuando, cuando él era docente de ética en la Universidad de Dublín, no Dublín, Lublin. Y entonces su experiencia como sacerdote, como joven sacerdote, el estar en contacto con los jóvenes, se dio cuenta de que los problemas de los jóvenes no era acerca de la metafísica o acerca de la existencia de Dios o las pruebas sobre la existencia de Dios, ¿no es cierto? Sino que el problema de los jóvenes es ¿no es cierto? Si este chico, le decía una joven, este chico puede ser mi marido, sí o no, o esta chica puede ser mi esposa, sí o no, y por qué el amor deja de, digamos así, deja de existir, por qué se apaga el amor. Los problemas entonces estaban ligados a las relaciones de noviazgo, a las relaciones sexuales, y los jóvenes le preguntaban a Juan Pablo II sobre estas temáticas, ¿no? Entonces, de muy joven, Juan Pablo II, Karol Wojtyła, hola Jorge, bienvenido, gracias por sumarte, un honor que estés, gracias. Entonces decía que los jóvenes que no tenían, digamos, una problemática acerca del marxismo, por decirlo en otras palabras. Sus problemas eran en la vida cotidiana, las relaciones que estaban atravesando, ¿no? Y Karol Wojtyła, digamos que logró compaginar toda su sabiduría en una enseñanza catequética durante mucho tiempo. Él, que provenía del ámbito teatral, del ámbito poético, él es un gran poeta y un gran escritor de teatro, un grandísimo actor, un excelentísimo actor, buen jugador de fútbol, era arquero y además era todo un atleta. Corría, escalaba montañas, salía a remar. Bueno, tenía una vida muy, muy activa. Incluso ya de papa, ya grande, solía ir a las montañas de su Polonia natal, ¿no es cierto? Bueno, quería comentarles entonces que esta frase, "me enamoré del amor humano", es una frase que surge de la experiencia de Karol Wojtyła como pastor, como conductor, guía de los jóvenes. Y vamos a hacer la presentación en dos partes. Yo estaba viendo que el Meet me pone un cronómetro y se me corta en unos 50 minutos más o menos. Así que vamos a reducir la clase no a 2 horas como yo había pensado, siempre exagerado. Lo vamos a hacer en estos minutos que tenemos, 50 minutos. Y yo creo que va a ser más que suficiente y vamos a estar todos muy contentos. Todos, la verdad, se van a llevar una hermosa clase que preparé con mucho cariño y que estoy muy entusiasmado de poder comunicarles. Cada vez que leo, cada vez que me siento a estudiar a Juan Pablo II, siempre me emociono. Me emociono por la sabiduría, porque al final lo que dice me lo dice a mí, porque lo que dice es lo que vivo yo. Y espero que lograr comunicar, y lo vamos a hacer primero que nada con una oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este evento, te damos gracias por encontrarnos aquí a través de esta herramienta del Internet. Te vamos a pedir por la intercesión de Carlos Acutis, que es el patrono del Internet, que nos ayudes a llevar esta presentación con entusiasmo y sin problemas técnicos. Y vamos a pedir también por la intercesión de San Juan Pablo II,
de San Juan Pablo II, que nos acompañe, nos abra el oído, nos abra el entendimiento y que me asista para ser fiel a sus palabras. Muy bien, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Y también nos encomendamos a nuestra Madre Santísima, podríamos decir: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, damos inicio entonces con todas las letras a la primera parte de la presentación, que tiene que ver con contextualizar la antropología teológica. Y el primer contexto que queremos dar es repasar algunas ideas filosóficas, ¿no? Por un lado, el cuerpo en la historia, el cuerpo del varón, de la mujer en la historia, brevemente, obviamente no vamos a hacer todo un desarrollo, ¿no? Pero básicamente podemos afirmar que el cuerpo en la historia ha estado ligado a un desprecio constante. Ya desde los viejos filósofos antiguos, grandes filósofos, Platón, por ejemplo, mantenían esta idea de que el cuerpo era como una cárcel, ¿no? El cuerpo como una especie de una cárcel que había que despreciar, porque para Platón la realidad era el mundo ideal, las ideas, ¿no? Y el cuerpo, todo lo material, era menos real o imagen de lo real. En algún punto este sentido de la imagen era como una copia, ¿no es cierto? Como una copia de lo verdadero, pero no es lo verdadero. Entonces el cuerpo en la historia en cierto punto ha sido menospreciado. Incluso vamos a ver también en aquello que llamaron el materialismo histórico, ahora lo vamos a mencionar, digamos que se quedaron solo con la materia, solo con el cuerpo, también fue despreciado. Vamos a ver el otro punto que ha sido crucial en la historia filosófica, el dualismo que nace con Platón, pero que llega a nuestros días a través de un filósofo moderno que se llama Cartesio. Está Paula Valles, que se viene a sumar. Bienvenida Paula por sumarte a esta clase. Gracias por venir. Decía que el dualismo cartesiano, el dualismo de Cartesio, de Descartes, este pensador francés, generó una gran problemática en la concepción del cuerpo, porque él se quedó con la razón como la única certeza de existencia, ¿no? Aquel famosísima expresión: pienso, luego existo. Gracias, Luis, por sumarte a la clase. Entonces, este famoso pienso, luego existo generó en la historia de los hombres una irreparable herida, que es la separación del cuerpo del yo, ¿no es cierto? Un yo separado del cuerpo. Y luego, digamos que la corriente opuesta a este dualismo cartesiano, siempre en la rutina, en la misma línea o en la misma vía de Platón, va a llegar lo que se conoce como el materialismo histórico. Muy problemático, por cierto, porque va a plantear la realidad como un constructo del hombre, evidentemente, claramente el materialismo histórico se presenta como una filosofía atea, y por lo tanto es el hombre quien funda la realidad. Y dirá Marx que lo que es el hombre es un producto sociocultural, histórico sociocultural, es decir, no tiene ninguna esencia y él mismo se construye, ¿no? Aparece aquí esta idea del constructivismo. Y asimismo, después del siglo XIX, llegando a esta época
posmoderna, aparece un movimiento que se llama el maniqueísmo, que ya tenía, que data de muy antiguo, el maniqueísmo. Ay, qué lindo que se suma mi gran amigo Santiago Silva. Santiago Silva se acaba de sumar a la clase. Gracias, Santiago, por sumarte. Bueno, espero se encuentren bien allá, ¿eh? Bien, decía, este maniqueísmo que viene, que tiene mucho recorrido, pero que presenta el mundo organizado con dos fuerzas opuestas, el bien y el mal, ¿no es cierto? Y este bien y mal están en confrontación, ¿no? Una constante confrontación. Y de alguna manera en la actualidad esto toma carrera, se hace fuerte, digamos así, en la idea de que, digamos, para caracterizar el bien y el mal, nos va a quedar solamente la definición de placer, ¿eh? Todo aquello que genere placer va a ser un bien y todo lo que genere dolor va a ser un mal. Entonces genera esta idea de que placer y dolor están en confrontación y uno no permite la realización del otro. Es decir, se busca una exageración, una vida exagerada en el placer corporal, ¿no es cierto? En síntesis, carpe diem, vivamos hoy porque mañana dejamos de existir. Bien, hago rápido esta presentación filosófica, estas ideas, para entender cómo es que va a llegar el pensamiento de Karol Wojtyła. Yo tenía unas fotos, no sé qué pasó con las fotos, pero acá vamos a decir que este recorrido filosófico fuertemente ateo va a llegar a la conclusión, ya en la década del 60, con esta afirmación. Dios ha muerto con Nietzsche, pero con Foucault, en la década del 60, no solo Dios ha muerto, sino también el hombre ha muerto, ¿no? Nos hemos quedado sin concepto de hombre. El hombre ya no sabe qué es. Evidentemente, entramos en una crisis antropológica. El hombre no sabe qué es. Y tiene como el deber de recurrir a su propia imaginación, de alguna manera, para poder responderse a esa pregunta: ¿qué es? ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿No? El hombre ha muerto y claro, evidentemente esto ha generado una falsa idea que como no hay ninguna esencia, el hombre decide en plena libertad, crecer, bueno, yo voy a exagerar acá obviamente, pero querés ser un caballo, tener la libertad de ser caballo, querés ser mujer, tener la libertad de ser mujer, vos que sos varón, etcétera, ¿no? Se ha roto la separación identitaria de la persona, del yo, respecto de su cuerpo, y luego no solamente se ha roto esa unicidad, sino que además ha quedado en el vacío un concepto que tenía gran importancia, que era el concepto de naturaleza, ¿no? El concepto de naturaleza. Obviamente hoy hablar de naturaleza es muy complejo porque nadie comprende qué cosa es una naturaleza, ¿no es cierto? Bueno, vamos a avanzar porque en este punto es muy importante que San Juan Pablo II casi no utiliza la palabra naturaleza y por eso la antropología de San Juan Pablo II es una antropología adecuada a los tiempos que corren. No es porque, obviamente no estoy diciendo que Juan Pablo II niegue la naturaleza humana, ya vamos a ver cómo lo desarrolla él. Muy bien, venimos bien hasta acá, hasta el desarrollo de este primer avance, digamos así, de poner en contexto algunas ideas filosóficas que van socavando y circunscribiendo de alguna manera la crisis antropológica actual. Por otro lado, estas crisis antropológicas han generado serias consecuencias históricas. Por ejemplo, ya a principios del siglo XX, digamos, una revolucionaria, Alexandra Kollontai, planteó por primera vez, fíjense, el concepto del amor libre, un amor
desprendido de la figura institucional del matrimonio, obviamente del matrimonio cristiano, ¿no? Del matrimonio, sí, concebido como un sacramento, etc. Luego, un poco más reciente, llegando ya al siglo XX, la filósofa francesa Simone de Beauvoir, que va a plantear esta frase que ha recorrido fuertemente la historia filosófica y que se ha incrustado en el pensamiento filosófico argentino, quiero decir, ¿no? Esto de no se hace mujer, se llega a serlo, ¿no? Esta idea de que la feminidad, lo femenino, no tiene nada que ver con una esencia biológica, sino con una construcción social. Desde aquí van a venir otras pensadoras como Preciado, tiene dos nombres, ahora se me olvidaron los dos nombres, y otra filósofa norteamericana, Judith Butler, digamos, que hoy en día son dos filósofas que llevan esta voz de un feminismo exacerbado, de alguna manera exacerbado, y son la bandera de que la vida de la persona depende de su propia decisión con respecto a su propio cuerpo, ¿no? Como que no hay relación identidad y cuerpo. Pero estos pensamientos son muy importantes en el sentido de que generan repercusiones en términos éticos y morales. Por ejemplo, va a surgir ya, fíjate, muy temprana edad, en 1953, la revista Playboy, una revista donde se presenta como la emancipación femenina, donde evidentemente se vende el cuerpo de la mujer, ¿no? Luego la creación, la invención de la píldora anticonceptiva, generando obviamente la disociación entre la relación sexual y la concepción. Dos cosas separadas, que pueden estar separadas. Y a esto se le suma ya en la década del 60 este movimiento hippie promulgando, ¿no es cierto?, este amor libre, como decía Alexandra Kollontai, un amor distanciado, separado de toda institución, como demostrando que la institución en sí es una falsedad que no tiene nada que ver con el ser humano. Muy bien. Y estas consecuencias históricas yo creo que pueden simbolizarse en la siguiente frase. No sé qué pasó con las fotos. Yo tenía unas fotos acá, pero no sé por qué no se ven. Bueno. Marilyn Monroe fue entrevistada en el mes de julio de 1962, fue su última entrevista y la entrevista fue publicada el 3 de agosto de 1962. 2 días después, Marilyn Monroe se suicidó y en aquella entrevista dijo esta frase: "Todas esas miradas están sobre mí, son voraces y ninguna me ama, todas son frías, quieren mi cuerpo, pero a mí no me aman". Es decir, esta persona, digamos, ícono de la emancipación femenina, en el fondo descubre una mirada que la cosifica, descubre una mirada que no comprende de la integridad de la persona. Este es el punto culmen. Digamos que los pensamientos filosóficos acerca de qué es la realidad y sobre todo qué es el hombre, al disociar el cuerpo de la identidad personal, logró como consecuencia final que la persona se encuentre desintegrada. Y esto es también, obviamente yo aquí lo he explicado en términos filosóficos, pero en términos teológicos es consecuencia de lo que llamamos el pecado original. El pecado original desintegró a la persona, hizo esta separación entre el yo que me autoconozco y autoposeo y la posibilidad de la donación. Veremos esto a continuación. Frente a estas evidencias históricas
cada vez más profundas, surge el movimiento del Mayo francés con esta idea de la imaginación al poder y, en definitiva, un acento cada vez más profundo acerca de la autoridad vista como un mal en sí mismo, ¿no? Como tenemos que ser libres, imagínense esta idea, ¿no? La imaginación al poder, hay que romper con toda institución, hay que romper con todo lo que represente la autoridad. Y frente a este punto, fíjense, en mayo de 1968, toda la iglesia que había celebrado poco tiempo atrás el Concilio Vaticano II, que digamos eran épocas de muchísimos cambios, ¿no es cierto? Muchísimos cambios. ¿Cómo estás, Israel? Bienvenido. Decía, una época de muchísimos cambios y estábamos, todos los católicos estaban esperando del Papa Pablo VI en esta época, una palabra que de alguna manera ayornara a la iglesia a todo esto que veníamos narrando, ¿no es cierto? A todo un pensamiento contrario a la procreación y contrario al matrimonio. Y frente a esa palabra, ¿no?, que se esperaba de la iglesia, ahí se suma Ceci también, bueno, frente a esa palabra que se espera de la iglesia, solamente un par de meses más tarde, el Papa Pablo VI da la respuesta que la gente obviamente no estaba esperando, ¿no? Sale a decir con aquella encíclica tan pequeña, la famosísima encíclica Humane Vitae, que recomendamos su lectura obviamente, en julio de 1968 sale a decir: el matrimonio tiene dos finalidades, unitiva y procreativa. Señores, si están esperando el divorcio, si están esperando que yo apruebe los anticonceptivos, esto no es la enseñanza de la iglesia, nunca ha sido, y esto es contrario a la revelación de Dios sobre el hombre. Es contrario a lo que Dios nos ha enseñado, nos ha mostrado en su Hijo fundamentalmente, de qué es el hombre. Muy bien. Y entonces, llegados a este punto, el mismo Papa Pablo VI, en el número 24 de la encíclica Humane Vitae, va a decir: queremos alentar a los hombres de ciencia, los cuales pueden contribuir notablemente al bien del matrimonio y de la familia y a la paz de las conciencias, si uniendo sus estudios se proponen aclarar más profundamente las diversas condiciones favorables a una honesta regulación de la procreación humana. Entonces el Papa sale a pedir, dice, en otras palabras, está diciendo: yo estoy convencido de que mi enseñanza está dentro de la tradición de la Iglesia, está dentro, digamos, de la correcta, de lo que se llama en teología, dentro del depósito de la fe, dentro del depósito de la fe, no nos estamos yendo de lo que Dios ha revelado, pero necesitamos que esto alcance una mayor explicación, Y entonces en este punto, fíjense que estamos en mayo del 68, ¿cómo estás, Juan Pedro? Bienvenido. En mayo del 68, el que toma el guante de este pedido de Pablo VI es nada menos que el cardenal Karol Wojtyła, quien había tenido una participación muy importante en el Concilio Vaticano II. De hecho, fue uno de los redactores de la Constitución Dogmática Gaudium et Spes. Y según los estudios y las investigaciones, está ya casi muy comprobado que los números 22 y 24 de la Gaudium et Spes fueron redactados por él mismo, por su puño y letra. Entonces, paréntesis, Karol Wojtyła ya venía desarrollando una antropología. Él había desarrollado
primero que nada, unas clases de ética y se dio cuenta que la ética no podía estar desprendida de la antropología. Y en primer lugar, desarrolló una antropología filosófica en una obra que se llamó Persona y Acción. Persona y Acción. Una obra muy difícil, tal es así que sus estudiantes bromeaban diciendo que en el purgatorio le iban a dar a leer esa obra para purificar el alma. Bueno, Persona, una obra muy, muy, muy compleja. Pero cuando Karol Wojtyła escribe esto en el prólogo, dice, yo quisiera hacer una antropología teológica. Esto mucho antes del 68, ¿no? Fines del 50. Entonces yo quisiera hacer una antropología, pero también teológica. Y cuando llega este pedido de Pablo VI, Karol Wojtyła ya viene trabajando en una antropología teológica. Y llega aquí un punto interesantísimo, que cuando resulta que se da llega a 1978, 10 años después, ¿no es cierto?, del pedido de Pablo VI. En 1978, bueno, fallece Juan Pablo I y es convocado Karol Wojtyła como cardenal al cónclave. Él asiste con un borrador en su mano, con unos papeles en sus manos que son su antropología teológica. Está con esos apuntes porque está a punto de publicarlos. Y entonces la cuestión es que, claro, él no se esperaba ser elegido papa. La cuestión es que lo eligen papa y no puede volver a Polonia a publicar esa obra. Esa obra que estaba escrita en polaco, ¿no? Y del cual hay muchos estudios recientes acerca de esos borradores. Y lo que hace Karol Wojtyła, ya ahora Juan Pablo II, publica ese estudio, lo publica en... Esperen que cambio la diapositiva. Lo publica en 139 catequesis que van a ser pronunciados en lo que se llama la Feria Cuarta. La Feria Cuarta, que son las famosas catequesis que realizan el Papa los días miércoles, ¿no? Que, atención, esta Feria Cuarta no es que tiene larga tradición, sino que las comenzó Pío XII cuando era la Segunda Guerra Mundial, pero Juan Pablo II fue el que le dio auge, ¿no es cierto? Mucho auge. Ahora, luego Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco continúan esta tradición de la catequesis de los miércoles, donde se van profundizando distintos aspectos. Y estas catequesis, fíjense cuántas son, ¿no es cierto? Son desde el año 1979 al 1984, con una interrupción que fue el momento en el que sufrió el atentado el Papa Juan Pablo II, ¿no? Bueno, y estas catequesis se pueden conseguir en una publicación española, traducida al español, titulada Hombre y Mujer, en español dice los creó. La traducción originaria de este texto es Hombre y Mujer lo creó. Y ahora vamos a hablar acerca de estas catequesis, ¿no es cierto? Bueno, estas 139 catequesis están organizadas en 5 ciclos y bueno, se llamaron catequesis sobre el amor humano. Estas catequesis sobre el amor humano en real son, la verdad, una revolución en la Iglesia. Son una revolución en la Iglesia porque los documentos magisteriales, es decir, pensemos un momentito, ¿no? Este punto providencial de Dios, porque lo que Karol Wojtyła había pensado en publicar como un teólogo, un escritor, un pensador importante, sí, pero un teólogo más, ahora resulta que se convierte en papa y este pensamiento suyo, que podría haber sido opinable, digamos así, pasa a ser magisterio de la Iglesia Católica.
Esto es lo providencial. Pasa a ser magisterio de la Iglesia Católica. Bueno, y avancemos. Vamos directamente a los conceptos del Papa Juan Pablo II. Me detengo acá un segundito. ¿Estamos siguiendo bien? ¿Hay alguna cosa que se haya pasado de largo? ¿Algo que quieran mencionar? Todo bien. Buenísimo. Nos quedan resulta que yo había pensado que el MIT no tenía límite de tiempo, pero sí tiene límite de tiempo y me quedan 22 minutos y se va a cortar la comunicación. Así que bueno, intentaremos hacer en estos por lo menos 20 minutos de explicación y 2 minutitos o 15 y 20, qué sé yo, como para tener por lo menos 5 minutitos de charla con ustedes, ¿de acuerdo? Bueno, la teología del cuerpo entonces no es un nombre, llamémoslo, no es un nombre marketinero. Algunos dicen, lo llaman teología del cuerpo, pero en realidad es una antropología teológica, y evidentemente es una antropología teológica, pero como si fuera que el nombre es de marketing, de venta, ¿no? Porque llama la atención, teología del cuerpo, como que es algo intrigante, ¿no? Pero no, el concepto teología del cuerpo lo utiliza el Papa en sus catequesis. Y en su primer viaje, en el viaje a México, que hace, creo que fue el primero de los viajes que hace como Papa, en una misa allí en México, él dice una frase del tipo, la familia es imagen de la Sagrada, de la Santísima Trinidad. Palabras más, palabras menos, ¿no? A lo que su secretario, es decir, su mano derecha, quien fuera el prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, el cardenal Joseph Ratzinger, se le acerca y le dice, Santidad, eso hay que corregirlo, no es así, no lo han dicho así los padres. Y entonces Caro Wojtyła le dice, vayan a estudiar, que yo estoy seguro de que es así. Y este estudio conllevó la publicación de un nuevo catecismo. Así que era todo un evento revolucionario. Bueno, no tenemos que pensar que lo que dice Juan Pablo II no estaba ya en la tradición de la Iglesia, porque ya incluso Máximo el Confesor del siglo III, después de Cristo, obviamente, ¿no? Máximo el Confesor ya hablaba digamos así, del cuerpo como imagen de Dios. Lo que está en tela de juicio dentro de la teología aquí es que San Agustín, ¿no es cierto?, grande de los padres de la Iglesia, afirmaban que la imagen de Dios se realiza en el hombre en el aspecto, llamémoslo así, espiritual del hombre, que era el alma, ¿no es cierto?, en esta capacidad de amar, de conocer, de elegir libremente. En esto se realizaba la imagen de Dios. Pero no había mucha profundización en por qué el cuerpo ahí me sugiere Paula que si se llega a cortar por el tiempo podemos entrar nuevamente con el mismo link. Bueno, intentaremos, ahí lo tengo presente. Decía yo, pero no había mucha explicación respecto de por qué el cuerpo era también imagen de Dios. Como que este punto, si bien, por ejemplo, San Irineo fue uno de los que también profundizó en la encarnación de Cristo, ¿no es cierto?, en el cuerpo como redimido por Dios, el cuerpo también redimido. De hecho, nosotros profesamos en el credo, creo en la resurrección de la carne. Entonces estamos viendo de que el cuerpo no es algo despreciado. Entonces el cuerpo también es imagen de Dios. ¿Cómo presenta Juan Pablo II, digamos, su estudio teológico sobre qué es el hombre? Lo presenta en un tríptico. Organiza al hombre en 3 momentos. El hombre que se llama el hombre originario, el hombre histórico y el hombre escatológico.
Cuando Juan Pablo II está pensando obviamente en la revelación bíblica, siempre hace alusión a las escrituras. Y esperen que cambio la diapositiva. Bueno, yo decía, ¿no? Un poco ya había comentado que el cuerpo, la carne del hombre, siempre fue parte de la enseñanza de la iglesia, ¿no es cierto? Por ejemplo, ya vemos que en el Evangelio de Juan dice el Logos se hizo carne, y esa palabra carne es muy importante porque no utiliza la palabra soma del griego, que sería cuerpo, como algo más elevado, sino que utiliza la palabra sarx, donde se trata efectivamente de la carne, de esta carne que va a la tumba y se pudre, ¿no? Digamos que tomó como lo más inferior y se encarnó allí. O sea, el Logo, Dios mismo asume esa carne, ¿no? Y luego también se ve esta igual dignidad entre el varón y la mujer. Lo creó sexuado, lo creó varón y mujer con un cuerpo distinto, y ambos son imagen de Dios, ¿no es cierto? Y también como el cuerpo, la sangre de los mártires es también un signo, no un signo, sino también una continuidad de la redención de Cristo en la historia, ¿no? Es Cristo que sigue vertiendo su sangre. Quiere decir que entonces la iglesia ha visto el cuerpo y la sangre humana como algo preciado, como algo muy preciado, ¿no? Por eso no es que estamos diciendo que Juan Pablo II está como cambiando la tradición. No, esto no es, ¿no? Pero sí que profundizó con mayor elocuencia, digamos así. Bien, avanzamos entonces. ¿Dónde está la presentación? Acá. Muy bien. Muy bien. Y entonces la teología de Juan Pablo II, la teología antropológica de Juan Pablo II, es una antropología cristocéntrica. Es decir, se encuentra en la tradición de la Iglesia y también es una antropología cristocéntrica. Él, según los que han estudiado las publicaciones de estos documentos de la Gaudium et Spes, aseguran que fue él quien redactó esta frase: el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Entonces, su antropología es una antropología cristocéntrica. La primera encíclica del Papa Juan Pablo II, Redemptoris Hominis, profundiza esta temática de la encarnación que redime. Bien, y avanzamos entonces en cómo se presenta la teología del cuerpo según Juan Pablo II. Bueno, podemos decir que hay tres puntos claves. A este podríamos agregarle un cuarto, que es una mención muy evidente, o sea, una mención, una sección dedicada a la encíclica Humanae Vitae, pero las secciones que dan inicio a este hombre histórico, perdón, a este hombre originario, a este hombre histórico y a este hombre escatológico, tienen su origen en el Evangelio de Mateo. Ahí como ven esas citas, ¿no? Cuando los fariseos le preguntan si es posible, si es lícito que el hombre se divorcie de su mujer por cualquier motivo, ¿no? Y Jesús le responde que Moisés les había permitido eso dado la dureza de su corazón, ¿no es cierto? Pero que desde el principio no era así, que desde el principio Dios lo hizo varón y mujer, y que por eso el hombre dejaba a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serían una sola carne. Luego está el hombre histórico, digamos, caracterizado por la concupiscencia, cuando, partiendo del texto base, digamos, este adulterio en el corazón, que todo hombre que mira a una mujer que no sea su esposa deseándola en su corazón, ya cometió
adulterio con ella. Y el último punto, digamos, del hombre escatológico, se pone en tela, digamos así, de punto de partida, esta discusión con los saduceos, ¿no? Que le dicen en este caso de si un hombre tuvo una mujer y después él murió y después esta mujer se casa con el hermano, etcétera, en el cielo, ¿de quién será esposa, ¿no? Y entonces Jesús le responde que en el cielo seremos como ángeles. Bueno, sintetizando, ¿no? Entonces vamos a empezar a desarrollar el hombre originario. Bueno, esto ya lo habíamos dicho y pasamos al hombre originario. ¿Qué es la característica de este hombre originario? Del hombre Adán y Eva que se encuentran creados a imagen y semejanza de Dios y que se conocen sin vergüenza. No tienen vergüenza. No se trata de una vergüenza. Ya me está haciendo señales el reloj de que se me está por... Bueno, termino este fragmento y tal vez les pido que salgamos de la llamada para volver a ingresar con el mismo link. Y así puedo terminar, por lo menos avanzamos hasta terminar el hombre escatológico y ahí ya cerramos. Entonces decía, este hombre originario, si no recuerdan el relato, les dejo ahí el Génesis 1 y el capítulo 2, ¿no es cierto? Fundamentalmente en el capítulo 2 se dice que los dos, el hombre y la mujer, estaban desnudos pero no sentían vergüenza. Entonces aquí hay todo un desarrollo acerca de cómo el hombre que es capaz de descubrirse a sí mismo como un don, esta es la experiencia originaria, dice Juan Pablo II, el hombre se descubre a partir de su cuerpo como un don, y se descubre tal don que no puede no hacer caso de lo que debe hacer un don, ¿no es cierto? Que es donarse. Yo soy un don recibido y un don donado. Y esta donación es sin escrúpulos. Es de tal manera que tanto varón y mujer son y llegan a ser una sola carne. Esta es la institución matrimonial desde el origen, donde Adán y Eva, varón y mujer, se complementan en un sentido de ella le da a él la posibilidad de ejercer su masculinidad y él le da a ella la posibilidad de ejercer su feminidad. O sea, el hecho de ser mujer se realiza en la confrontación con el varón, y el hecho de ser varón se realiza en la confrontación con la mujer. Y esa confrontación, porque ambos son puestos delante, enfrente, ¿no? Como si fueran enfrentados, que obviamente puede significar como enfrentados como si fueran un combate, pero enfrentados también es el encuentro, ¿no? Y esto es lo que relata el Génesis, ¿no? El encuentro tal es así que viene expresado en la palabra de Adán cuando dice, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Reconoce en ella la imagen de Dios, reconoce su misma dignidad, ¿no? Reconoce alguien con quien identificarse. Acá yo me salté todo el pedazo primero, que es cuando esta parte del Génesis 2 que dice que Dios creó al hombre y le dio al hombre, le buscó al hombre una ayuda adecuada. Entonces el hombre iba nombrando todos los seres, ¿no? Pero el hombre no encontró una ayuda adecuada. Claro, evidentemente hay que entrar en la dinámica de este relato, un relato mitológico, muy antiguo, incluso más antiguo que el capítulo primero, ¿no es cierto? Y en este relato antiguo queda como sellado esta experiencia del hombre, que el hombre, la humanidad en sí, no puede existir si no es en
el vínculo varón y mujer. La humanidad, digamos, no está realizada plenamente si no es en el vínculo varón y mujer. En otras palabras, en un sentido más teológico, lo que Juan Pablo II explica es que tanto el varón como la mujer fueron creados a imagen de Dios, pero esa imagen de Dios se alcanza más plenamente en la unión conyugal, en el vínculo esponsal, ¿eh? Justamente en la comunidad de personas, porque Dios es comunión. Pues va a decir Juan Pablo II, en el principio era la comunión, la unión plena, sin tapujos, sin vergüenza, una comunión, una unión donde yo, completamente conocedor de mí, me doy completamente a ella, que es también receptora de mí y que es también acogedora del don que soy. Como también ella, al revés, ella que se descubre autoposeedora de sí mismo, se dona sin tapujos a su marido, porque ambos se descubren imagen de quien es su Padre Creador, ¿no? Excelente, buenísimo. Entonces, habíamos hablado de el hombre originario, es decir, este hombre cuyo límite, ¿cuál es el límite entre el hombre originario y el hombre histórico? El límite es la vergüenza, ¿eh? Digamos que la vergüenza es un factor fundamental a la hora de entender cómo vivía este hombre del inicio. Otra cosa importante es que cuando nosotros hablamos, mejor dicho, el Papa Juan Pablo II habla acerca del hombre originario, esto no hay que entenderlo como es algo que no tiene nada que ver conmigo. En realidad, nosotros, como fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos eco de aquella experiencia que era antes de haber desobedecido a Dios, antes de haber comido del fruto del conocimiento del bien y del mal. Tenemos un eco de aquella experiencia, aquella añoranza de comunión con la cual Dios creó a Adán y Eva. Aquella comunión, aquel amor que se daba gratuitamente, es en nosotros un eco y una añoranza. Es decir, nuestra persona hace experiencia del hombre originario, porque no es que quedó en el olvido. Eso es experimentable hoy en lo que podemos decir en el corazón del hombre. En el corazón del hombre hacemos experiencia de esa necesidad de amar verdaderamente. De todas maneras, de todas formas, esta necesidad es también este deseo que Dios nos ha dejado en el corazón, en la interioridad, de conocerlo a Él, ¿no es cierto?, de realizarnos en el amor a Él. Bueno, pasemos entonces a hablar de... Bueno, yo había hablado de esta complementariedad, me había adelantado a hablar de la complementariedad entre el varón y la mujer, ¿no es cierto? Ellos son, varón y mujer, en su cuerpo son imagen de Dios, ¿eh? El varón con esta fuerza, con la potencia de la creación, el varón que en una relación sexual puede eyacular millones de espermatozoides. Y esta fuerza que de alguna manera se puede comparar con la fuerza del Big Bang, una explosión enorme capaz de generar luz y capaz de generar vida. Y esta genitalidad que es expresión de una masculinidad, de alguna forma refleja esta imagen de Dios creador. Pero también la feminidad, la mujer que vive su genitalidad en un sentido de reserva hacia su interioridad. Ella expresa la imagen de Dios en la escucha,
en la acogida, en el ser, como dice Marta Sánchez, una filósofa experta en la teología del cuerpo, dice que la mujer expresa la imagen de Dios en hacerse espacio, en hacerse hogar para la humanidad. La mujer es hogar, acogida, es escucha, comprensión de la humanidad, ¿no? Y el varón es esta necesidad de expresar, de servir, de poner la fuerza en la defensa de la vida, ¿eh? Tanto varón y mujer tienen un cuerpo que es don, que es donado, ¿no? El Papa habla de 3 significados del cuerpo, que el cuerpo es objetivamente nosotros. Nosotros objetivamente estamos en la existencia por nuestro cuerpo. El cuerpo también tiene el significado de ser signo de nuestra relación filial, de que, en otras palabras, nadie se da la vida a sí mismo. Todos tenemos un ombligo que remanda a ese origen de que nos da nuestro padre y nuestra madre, ¿eh? Todos tenemos este signo filial en nuestro cuerpo, pero también el cuerpo es signo esponsal. Esponsal, que es una palabra muy compleja en la teología del cuerpo de Juan Pablo II, porque eh, hay muchas discusiones acerca de cómo se tiene que traducir. Es una palabra que fue escrita en polaco, que yo no soy capaz de pronunciar, ¿no? Una palabra, bueno, pero este esponsalicio, ese significado esponsalicio del cuerpo, nos hace familiarizar con el matrimonio, ¿no es cierto? Pensamos lo esponsal en relación al vínculo conyugal varón-mujer en la unión matrimonial. Pero esponsal, en el significado más complejo que le da Juan Pablo II, tiene que ver con la posibilidad que tiene tanto el varón como la mujer de donarse completamente. Y esta donación completamente no solo es en el matrimonio, sino también en la virginidad. La virginidad, que es donación completa, exclusiva a Dios. Así como el matrimonio es donación completa y exclusiva del uno para con el otro, la virginidad también expresa esa donación única y exclusiva a Dios. Esto es, ya lo vamos a desarrollar en breve acerca de la virginidad y el matrimonio, que no son, por mucho tiempo se pensaba como la virginidad una vocación exclusiva, ¿no es cierto? Una vocación única, más perfecta. No, dice Juan Pablo II. También el matrimonio es expresión de santidad de Dios. Es imagen más plena de la santidad. Así como la virginidad es una expresión de la santidad, de la pureza de Dios en sí mismo, también el matrimonio es expresión de santidad en la creación de la vida, ¿eh? Y aquí yo dejé esto más chiquitito, porque este don, que es donación siempre en la medida que se da consapevolmente, se da conscientemente, ¿eh? El amor pasional, el eros, que produce la desnudez, no solo la desnudez del cuerpo masculino o femenino, sino también la desnudez de la confianza, donde las vidas, las historias, aquellos que son tus secretos, aquello que está en el interior de tu corazón, sale a la luz y se muestra, porque yo me fío de ella y ella se fía de mí. Este amor, que es amor pasional, como quien corre hacia la belleza, se lanza hacia el bien, hacia la bondad, hacia lo bello. Este amor
está también orientado, educado, es un amor educado en la conciencia de que esta persona es integralmente imagen de Dios. Entonces, descubro en la persona un valor por el cual yo no puedo pasar por encima. Si bien el eros es esta fuerza con la cual uno se lanza hacia la belleza, el etos es el valor que uno descubre por el cual necesita ser cuidado, custodiado. Entonces, el don de sí y el don de ser donado son a la vez eros y etos, porque es lanzamiento hacia lo que me inspira, hacia la belleza, hacia la majestuosidad, pero también ese lanzamiento es, digámoslo en términos más simples, un lanzamiento medido que cuida, que custodia al otro. Bueno, medio que ya me voy por las ramas ya, ¿no? Vamos volviendo, habíamos dicho estos significados originarios del cuerpo, ¿no es cierto? Claro, pero ¿qué pasa? Que decíamos que esta belleza del amor de donación, de descubrirse don y descubrirse donación, eh, tiene un límite, ¿no? El límite fue el hecho de haber dudado del don de Dios, del don de Dios. Entonces, claro, hacemos mención al hecho de que el hombre desobedece a Dios comiendo del fruto del conocimiento del bien y del mal, y esto genera, ¿no es cierto?, una consecuencia fundamental, que, como dice el texto del Génesis, es que ambos, dice, se le abrieron los ojos y ambos descubrieron que estaban desnudos. Y se cubrieron, experimentaron vergüenza el uno del otro. Y respecto de Dios, tanto Adán y Eva experimentan el temor de Dios. Entonces, aparece la vergüenza como un límite de algo que se daba y que ya no se dio más. El límite con el cual se rompió la comunión, porque la mirada fue disuelta, fue corrompida. La mirada, ya sea del varón hacia la mujer, como la mirada de la mujer hacia el varón, que nos recuerda las palabras que decíamos al principio sobre Marilyn Monroe en esa última entrevista. Está en internet esa última entrevista en un reportaje en YouTube. Muy desolador la entrevista, ¿no? Pero quería decir esto que decía ella, ¿no? Decía, todos me miran, pero todas esas miradas son voraces. Todos me miran, pero ninguno me ama. Desean mi cuerpo, pero ninguno me ama. Terrible, terrible, porque también es en algún punto símbolo de lo que acontece en nuestra sociedad actual, fruto del pecado original. Hoy, de alguna manera, el hecho de ser mirado es un deseo. El deseo de ser mirado y de ser comprado. Y hago referencia, bueno, a todas las muestras de venta del cuerpo que podemos ver, ya sea en la trata de personas, ya sea en la pornografía, pero aún más, yo creo que se ha hecho un giro aún mayor, donde se ha visto que la producción de dinero a raíz de la venta de mi propio cuerpo como imagen sensual, como imagen de seducción o como imagen erótica, está visto como una forma más del dinero, rompiendo el límite, ¿no es cierto? Rompiendo esa fragmentación entre el ser y el usar, entre el ser y el usar. Decía Caro Boitigua en una obra que habla acerca de la moral sexual,
que se titula Amor y Responsabilidad, que analiza el significado del amor y dice que el verbo contrario a amar no es odiar, porque odiar es la negación del amor. El verbo contrario a amar es usar, usar, donde la palabra usar tiene en otras lenguas, en el polaco, pero también en el francés, un sonido muy similar a usar. Gozar, usar es como que suenan, casi son la misma palabra. En polaco es la misma palabra y cambia el significado según el contexto. Entonces, el, el hacer uso de la persona es también hoy es también un límite a la hora de expresar el cuerpo como objeto. O sea, se han roto las formas éticas, ¿no es cierto? Se ha roto, esto es lo que quiero decir, se ha roto, se ha separado lo que soy de lo que valgo. Y entonces al separarse lo que soy de lo que valgo, cualquier cosa que yo haga, basta que lo valoricen los demás, que eso va a valer. Va a valer en tanto y en cuanto sea objeto de valor. En tanto y en cuanto sea objeto de mercancía, en definitiva. Entonces la ética se convierte en una forma de valorar económicamente el cuerpo de los demás. Yo creo que aquí también cabe un punto respecto de la serie Adolescencia. Me viene ahora, me estoy yendo por la rama, ya sé, pero ahí hay todo un tema acerca de un vocablo, que es el vocablo incel, que serían los varones que no pueden, que no son deseados para tener relaciones sexuales. Bueno, una concepción de la relación sexual casi animalesca, ¿no es cierto? Casi distorsionado de lo que significa ya las relaciones entre las personas. Bueno, dejo ahí eso picando y avanzamos con este hombre histórico. Este hombre histórico entonces perdió la comunión. Entonces, ¿qué pasa? En términos ya más de Juan Pablo II. Digamos, si en el origen el hombre poseía esa unión entre valor y lo que era, digamos que tenía un autoconocimiento y por lo tanto un autodominio. Y como él se poseía completamente, se autodominaba, él podía hacer donación para el otro. Ya sea esto del varón en relación a la mujer, ya sea de la mujer respecto del varón. Pero con la mirada distorsionada, ya no la mirada de Dios, ya no veo la imagen de Dios en el otro, entonces termino que no me conozco. No termino conociéndome, estoy desposeído de mí, me estoy desintegrando, estoy separándome. Por un lado, de alguna manera se rompió el eros del etos. No hubo una comunión entre el eros y el etos. Entonces el hombre quedó desposeído, me refiero ya sea al varón o a la mujer, quedó desposeído y quedó ensimismado. Es decir, necesita sentirse que pasiones, necesita para estar vivo, necesita sentirse a él mismo. En definitiva, no encuentra en sí mismo el significado de ser don. Ya no es un don y no puede ser él donado, no puede ser él entregado. En definitiva, no puede amar, digámoslo en términos más simples, ¿no? No puede amar. Muy bien. Ahora bien, entonces, claro, la concupiscencia se vive en tres niveles. Esto lo dice la primera carta de San Juan. La concupiscencia, ¿qué es la concupiscencia? La concupiscencia es esa tendencia de nuestro ser hacia a ese ensimismamiento, a ese experimentarme en vida. Yo acá muchas veces paso una escena, la escena de Piratas del Caribe, cuando el capitán Barbosa le dice a la chica toda
la maldición que había recaído sobre ellos por haberse gastado el oro en lujurias, en alimentos, etcétera. Y toda esa codicia termina haciendo que ellos están como muertos en vida, ni mueren ni viven, y ya no experimentan nada, no experimentan la satisfacción de comer una rica comida, no experimentan nada, ni la relación sexual, nada experimenta, ¿no? Bueno, y esto, digamos así, es la imagen de la concupiscencia, esta pasión descontrolada, porque no tenemos, hemos perdido la autodominación, la autodonación. Entonces San Juan describe la concupiscencia en tres aspectos: la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, dice San Juan, ¿no? Entonces, estas tres concupiscencias no nos permiten vivir como imagen de Dios. Nos hacen distorsionar esa imagen de Dios, quedándonos fuera de nosotros mismos, perdiendo la interioridad, perdiendo la integración, llamémoslo cuerpo, mente, espíritu, que todo esto lo aborda muy bien el concepto de corazón, que es un concepto del Evangelio, y recomiendo la lectura de la última encíclica del Papa Francisco, Dilexit Nos, donde profundiza en este concepto de corazón que ya Juan Pablo II había desarrollado en la teología del cuerpo. Muy bien, y por último, ya vamos terminando, digamos que esto no queda así. Esta es la buena. El hombre histórico es también un hombre redimido, ¿eh? No quedó olvidado su destrucción, su autodestrucción, no quedó olvidada, sino que Dios envió a su Hijo justamente, ¿no es cierto? Él mismo experimentó en su propia carne, ¿no es cierto? Y nos donó la posibilidad de reparar aquella herida que nos provoca ser concupiscentes, que nos provoca ser concupiscentes, es decir, esta tendencia que tenemos a desintegrarnos, es decir, a no vivir la persona en su completa integridad. Entonces, la redención del hombre histórico nos devuelve el don de la creación, como Adán y Eva, nos devuelve ese don, pero además, como nuestra naturaleza ha quedado herida, aquello que era, atención, ahora es muy importante esto que dice Juan Pablo II, aquello que era fruto de la creación, sin más, ahora también es tarea del hombre. O sea, Dios nos ha dado ahora la posibilidad de participar de su naturaleza, de volver a ver, a obtener la mirada de Dios, de poder, en definitiva, lo digo simplemente, de poder amar como Dios nos ama, pero esto que es un regalo que Dios nos hace a través del Espíritu Santo, también en el hombre es una tarea, también en el hombre es un combate, también en el hombre es un deseo de volver a recuperar ese don perdido. ¿Eh? Y es un combate porque nuestra naturaleza está justamente herida digamos así, de este deseo de experimentarse a sí mismo. Muy bien, y ya vamos concluyendo, ¿no es cierto? Por último, entonces, el hombre histórico es este hombre que transitamos ahora en este combate, y el hombre escatológico es la vocación a la cual el hombre está llamado, a ser como ángeles. Ya es un hombre que está destinado, a vivir la plena comunión como Dios es en sí mismo. Porque Dios es plena comunión, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas, un único Dios. Estamos llamados a esa unidad que solo existe en Dios, pero que Dios nos quiere hacer partícipes. Y en última instancia, nosotros,
varones y mujeres, podemos, gracias a la redención, vivir en la vida, en el matrimonio y en la virginidad, esta vocación a la santidad. Es decir, esta vocación que en definitiva nos devuelve a ser íntegros. Íntegros. Esta es la cuestión. La gracia del Espíritu Santo no nos anula, sino que nos perfecciona. La gracia perfecciona las cualidades humanas para poder recuperarnos, para poder ser, para obtener posesión de nosotros mismos, porque quien no se posee a sí mismo no puede ser donación. Bueno, estimados y estimadas, gracias por el tiempo que me han dedicado, gracias por haberse sumado, gracias por escuchar y bueno, para mí ha sido una experiencia hermosa poder compartir con ustedes algo, por lo menos, de San Juan Pablo II. Y les dejo si alguien quiere agregar algún comentario, alguna cosita que quedo resonando, los escucho.